bienvenidos otra vez a Tengo Opiniones. Yo soy Jimena Mercado. Y yo, Fátima Orozco. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la poesía. Sé que suena muy grande, así que vamos a hacer solo como cosas generales, ¿no? Sí, no, y siento que ya hemos abordado, está un poco loco si han escuchado nuestros episodios, porque hemos abordado la poesía desde distintos ángulos. O sea, hemos hablado de la generación del 27, que aunque no todos eran poetas, la mayoría lo era. Hemos hablado de ciertas tradiciones de la poesía, pero nunca hemos hablado de la poesía como el género literario. Sí, está interesante, ¿eh? Está muy amplio. No sé, ¿qué opinas de la poesía? A mí me gusta mucho, ya sabes, ¿Sí? o sea, también tengo unas opiniones ahí controvertidas, también lo que han dicho ciertos profesores, críticos, eso, como que luego me genera ahí dudas, ¿no? Y pensamientos, digo, bueno, ¿Qué es la poesía, no? Sí. Pero bueno, para que ustedes aprendan un poco de tanto qué es el género, si les gusta o no, y para que se animen a leerlo, aunque no les guste, pues eso. Bueno, con esto vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Hemos regresado, pero antes de seguir vayamos con las noticias literarias. Como primera noticia, con la intención de fusionar la literatura con el ejercicio, el movimiento y el territorio, la Secretaría de Cultura de Jalisco presentó Rutas Literarias 2025, un proyecto que invita al público a recorrer los paisajes que inspiraron a grandes figuras de las letras jaliscienses, como Juan Rulfo, Juan José Arriola, Agustín Yáñez, entre muchos otros autores, ¿no? Entonces, un poco para que se sumerjan como, o sea, pon tú que Juan Rulfo, ¿no? Sí, como, eso inspiró tal cuento. Ah, por aquí pasó. Sí, exactamente. El anuncio fue realizado por Allen Vladimir Gómez, director de Desarrollo Cultural y Artístico, y también por Ruth Escamilla Monroy, jefa de Lengua y Literatura. Entonces podemos ver como esta mezcla entre estos dos personas que dijeron, justo, vamos a hacer un proyecto para fomentar tanto, como dices, la literatura y eso, pero también con estas generaciones de tecnología y niños iPads y estamos encerrados y nunca salimos, un poco para que salgan a conocer su propio estado, ¿no? Cada recorrido estará acompañado por especialistas, lecturas en sitio, cronistas y promotores culturales para enriquecer como toda la experiencia con relatos históricos y anécdotas locales. Pues yo creo que es una experiencia muy interesante, ¿no? O sea, que tanto, no solo especialistas que hayan leído a estos autores, sino también la gente que tal vez vivió ahí durante mucho tiempo. Yo creo que es una gran experiencia. Entonces, si pueden ir, vayan. Como segunda noticia, tenemos que Ediciones La Rana, sello editorial de la Secretaría de Cultura, celebra el Día del Niño y la Niña con el lanzamiento del libro infantil de poesía Árboles Imaginados y otros poemas, escrito por Ramón Iván Suárez Camal e ilustrado por Giancarlos Perugorria Díaz, que forma parte de la colección Barcos de Papel de la serie Velas al Viento. Este poemario es el primer lugar del segundo concurso nacional de literatura para niñas y niños convocados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultura Infantil y el gobierno de la gente de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, que reúne más de una veintena de poemas dedicados a la naturaleza. ¿Cómo se dice? ¿Qué opino de poesía infantil? La verdad me parece algo súper bonito y súper interesante. La verdad, antes de empezar, tengo opiniones y todo eso. Yo desconocía que existía poesía dirigida a los niños, pero pues siempre es una manera y va muy ad hoc con nuestro tema de hoy. Entonces me parece qué linda manera de introducir a los niños a la poesía. Aparte, como dijiste, que dicen que el libro es ¿cómo se dice? No está tan caro, es de una editorial buena y todo esto. Entonces como muy bueno para meter a los niños a leer, a los jóvenes. Bueno, como tercera noticia, tenemos una noticia, pues no mala, como me dices, la muerte no es mala, pero no tan alegre como la anterior. Y es que el escritor, ensayista y poeta tabasqueño Andrés González Páguez falleció el domingo 27 de abril de 2025 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Él era muy reconocido por su trayectoria literaria y su impulso a la formación de nuevas generaciones de escritores. Él deja un importante legado en las letras mexicanas.
Bueno, él nació en Villahermosa, Tabasco, el 23 de enero de 1940 y estudió Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Pero a lo largo de su carrera desempeñó cargos como director de publicaciones en el Instituto de Cultura de Tabasco, coordinó talleres literarios en diversas ciudades del país y la verdad fue director o codirector de las revistas culturales como Juego de Palabras y Manglar. Entonces es un señor que la verdad hizo muchísimo, muchísimo por impulsar y fomentar la literatura en su estado. Entonces aunque digan, wow, no fue un Octavio Paz, oye, bueno, Vargas Llosa. o sea, un Vargas Llosa que wow, todo el mundo publicó su noticia de su muerte o algo así. No, pero deja detrás un legado para seguir fomentando esto y que no se quede en... Pues ya murió, hay que dejar Ya, sus sí, proyectos claro. ahí en eso, ¿no? Muy bien. Bueno, y como última noticia, con el fin de fomentar la creación artística de los escritores jóvenes del estado de Chihuahua y honrar la memoria de tres grandes figuras de las letras chihuahuenses, la Secretaría de Cultura del Estado ha lanzado la convocatoria del Premio Estatal de Literatura Joven 2025, dirigido a personas entre 18 y 29 años. Las y los jóvenes podrán participar en las categorías Nelly Campobello de cuento, Federico Ferro Gay de ensayo y Rogelio Treviño de poesía. La recepción de originales está abierta hasta el 30 de junio de 2025 y los aspirantes deberán enviar una obra literaria inédita por persona autora y solo podrán participar en una de las categorías. Cada premio tiene una dotación de 20,000 pesos y un diploma y las obras serán publicadas a través del Departamento de Programa Editorial de la Dependencia Estatal. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua 2025. ¡Órales! ¡Órales! Esa sí es una excelentísima noticia con la Sí. cual cerrar esto. El hecho de que hay una convocatoria estatal, o sea, que si no son de Chihuahua, pues la verdad no. Sí pueden Sí participar. se pueden participar, Sí. justo era mi duda. Sí, 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 Ah, según yo sí. wow. Bueno, ¿qué Porque está? siento que es como igual otros premios de otros estados, como el premio Ujú. de Aguascalientes, por Sí, ejemplo, sí, que sí, es muy que- reconocido sí. en poesía, pero pues participa mucho. No, y aparte que tiene varias categorías, la de Nelly Campobello con cuento y las otras de poesía Ensayo y y eso. poesía. Entonces, anímense a participar. Sí, Jimena lo va a hacer. Sí, obvio, yo no muy fuera de broma, sí voy a participar. Ya dije, este es mi año de participar en más convocatorias de todas las que le decimos a ustedes. Anímense, participen, todo eso. Pues como Hay que dicen, enseñar con el hay que ejemplo. exactamente. Me leíste la mente, ¿no? Pero bueno, con esto cerramos las noticias literarias. La poesía es la música verbal más poderosa. Ay, no. Por ello, vamos a entrar con esa frase tan poderosa al tema de hoy, de lleno. A la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es este género Ay, literario? es que me da tanta risa esa frase. Es que es muy Ridícula. cursi. Pero eso es un poco a lo que vamos, ¿no? Con ahorita con la poesía, lo cursi, lo melodramático y todo esto. Bueno, o lo que se cree que es la poesía, ¿no? Sí. Vamos a ver desmentir muchas cosas y lo que tú quieras, pero más que nada vamos a empezar por definir qué es la poesía. A mí me parece que es uno de los géneros literarios más difíciles. No, ¿De más definir? difíciles de definir. Todos los géneros literarios sí. son muy difíciles de definir, pero no sé cómo encapsulas algo que es más de sentir. Que es muy mutable, yo Ajá. siento. O sea, siento que la poesía es de esos géneros que tienen demasiadas formas. O sea, si tú piensas en una novela, enseguida piensas como en un libro, ¿no? Un tanto mínimo de páginas, una historia, ¿no? Ujú. Lo piensas así, pero cuando tú piensas en poesía, siento que ahí las formas son muy diferentes. O sea, va a depender muchísimo de la época y eso. Claro que también eso influye, siento que en la narrativa, Ujú. pero la poesía tiene esta manera como de hacer las cosas raras, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Un poco como fusiona, se transforma un poco, ¿no? Ajá. O sea, siento Yo que la pienso, por poesía- ejemplo, imagínate como a la narrativa como un bloque de hielo y a la poesía como el agua. Ujú, que se acopla en Ajá. cualquier frasco que lo pongas. Ok, es una manera muy bonita de verlo. La verdad, yo lo que me gustaría destacar, o sea, porque si vamos con los antecedentes de la poesía y eso, no nos podemos remontar a la creación de la civilización Del mundo. entera. Sí, 100%, ¿no? Pero sí quisiera hacer hincapié en que las obras fundacionales de De la prácticamente humanidad, sí. cualquier, no solo literatura, sino cualquier sociedad, ya sea en Oriente o en Occidente, Todos. son en verso y son poesía. O sea, ¿qué quiero decir en verso y en poesía? Quiero decir que todos esos mitos, ya sea de la creación de
el mundo mexica, prehispánico, lo que sea, también el mundo griego, greco-romano, así, todo el mundo asiático y Sí. todo. O sea, estos mitos de grandes héroes, de el mío sí, de Sí, los nibelungos, todos. son en verso. Entonces nos habla un poco de cómo la poesía siempre ha servido como Sí, para transmitir. pues se ha dicho que ha sido de los primeros géneros literarios por escrito, ¿no? Todo esto de la oralidad y las canciones y que luego se transforman a la poesía, creo que de ahí viene, ¿no? Pero ahora, para entender qué es la poesía, creo que podríamos ponerlo con ciertas características, ¿no? O sea, tampoco para decir como, pues es cualquier cosa y hace lo que quiera. Sí, no, porque luego es que ese es el problema, ¿no? Cuando entras en ese, no, pues es que la poesía es mis sentimientos y libertad. Tenemos posts de Instagram diciendo, hoy me desperté y el sol y la vida y eso, y decir, hice una poesía. No, a ver, Cálmate. hiciste una cita de Pinterest. O sea, ¿sabes? Hay que marcar. Sí, ahí. sí, sí. A ver, primero creo que de las características fundamentales, que luego vamos a ver que se van a cambiar ya más en la actualidad, pero con lo que nace es el verso. Que justo te iba a decir, a ver, para no confundir el escucha y esto, originalmente y básicamente la poesía sí es en verso. Es en verso. Hoy en día, con la poesía contemporánea, hay aquellos que dicen que no hacen poesía en verso, que hacen poesía distinta. Prosa, Ajá. Pero fundamentalmente si están básicamente, empezando a entender qué es la poesía, piénsenlo como que son versos, ¿no? También vamos a tener lo que vamos a llamar la rima, el que va a dar como el ritmo, esta como sonoridad y todo eso, ¿no? Y quiero que entendamos que la rima No es tres tristes tigres tragaban trigo, no ajá, y tampoco es poner siempre como la misma terminación en las palabras como se nos ha enseñado, ¿no? O sea, se cree que la poesía obligatoriamente debe tener rima y debe ser una rima de cierto tipo que debe sonar al final de los versos, ¿no? Por eso cuando muchos están empezando a escribir poesía, pueden notar, o sea, incluso poetas súper famosos, si vas a sus primeros trabajos o lo que tú quieras, o sea, está de, me duele la cabeza, entonces por eso lesa y tesa, y todo termina en esa, o ello, o sea, porque como dices, en la primaria desde chiquitos nos enseñan a ver qué es la rima, palabras que terminan igual y por eso riman, pero ya vemos con la poesía otro nivel de rima interna que existe, que se marca. Y que este ritmo, esta sonoridad de la poesía no viene solo de la rima, ¿no? O sea, también viene de repeticiones de sonidos, de otras figuras de sonido, bueno, que hay una infinidad también, ¿no? Entonces, creo que hay que entender que si bien sí tiene ritmo, no siempre va a ser con la rima. Y creo que si les gusta la poesía o quieren empezar a escribir poesía, lo que yo les diría es, no traten de escribir rima. Porque si tú tratas de escribir rima en tu primer poema, te va a salir mal. Te va a quedar Te va a salir mal. Es que tienen que aprender, es como a usar algo antes de eso. Yo lo que les recomendaría es que si están aprendiendo apenas a escribir poesía, lean poesía. Sí. Lean y va a sonar tal vez basiquísimo, ¿no? Pero lean a los grandes, de verdad a esos que son llamados grandes por algo. Y luego leanse a los que no son tan grandes, leanse de todo y van viendo, a ver, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Yo sí creo que tienes que leer para entender, sí, ¿sabes? Ajá, justo, entonces, o sea, por ejemplo, esto que nosotros les decimos, no hay rima, entonces puedo escribir cualquier cosa, o sea, o si puedo escribir sin rima, entonces ¿cómo lo hago? O sea, entran muchas cuestiones, ¿no? Entonces creo que aunque hablemos mucho y lo intentemos explicar, la forma más clara de entender la poesía es vivirla y leerla y eso, no queda de otra. Sí, sí, sí. Y creo que la poesía tiene que ver mucho sí con lo que sientes y también creo que es una forma de lenguaje que va más allá, ¿sabes? O sea, no es solo ir dando enter a las frases que escribas, ¿no? O sea, creo que eso no puede ser considerado poesía porque no estás abstrayendo tu pensamiento hacia algo más allá, ¿no? También se ha dicho que la poesía es decir algo que nunca nadie ha dicho, ¿no? Y esto se contrapone un poco con la idea de que no hay nada original en el mundo, ¿no? Y la cosa no es ser original, ¿no? Sino traer una nueva visión de las cosas. Y no decir lo mismo pero con otras palabras, porque a veces eso pasa cuando se empieza a escribir poesía. Dices, pues es que aquí quiero decir, me desperté a las 7 de la mañana y empiezas a decir, me desperté cuando el sol alumbraba y no sé qué, y dices, no, o sea, la poesía no es un enigma, no es algo que tengas que desentrañar y buscar el acertijo ahí, que no. sí lo hay, pero, o sea... Sí, o sea,
puede que los escritores tengan una forma de escribir figuras retóricas, así que sean un poco más complejas, pero ellos no están tratando de ocultar el verdadero significado de sus palabras. Justo, eso pasa un poco con todos estos chistes, ¿no? Que dice, el gato azul pasó por mi casa, ¿no? Y que dice, la profesora 50,000 años después. Lo que el autor quiere decir en este párrafo es como la vida le va pasando, o sea, sí, pero no, o sea, muchas veces como dices, el autor no está intentando engañarte. Ajá, no. Eso es mucho que creen que el autor te engaña o te miente. Y te quiere decir algo más. Claro que las figuras nos remiten hacia otras cosas, ¿no? Pero creo que en sí la poesía es sencilla, ¿no? Y tiene que corresponder a cómo escribimos en la lengua, ¿no? Porque también luego en la poesía se cree que literalmente puedes hacer todo, borrar las reglas de gramática, ortografía y puntuación. Eso. Y miren, sí se puede, siempre y cuando sepas por qué lo estás quitando, por qué no lo estás poniendo. Es que no sé usar comas, entonces las voy a quitar. No. Este es un error número 1. No, esto no tiene una idea de cómo me mató a mí en aprendiendo a escribir poesía. No me considero poeta, no escribo poesía, no es mi género predilecto, pero sí es algo que considero que en la carrera tienes que aprender a hacer y algo que sí me costó muchísimo, les digo, rimas. La poesía. Deja las rimas. Me encanta que rime la poesía. Por algo adoro a Idea Vilariño. Me encanta que rime así tan, hasta que suene cacofónico. Cacofónico es que no suena bonito, ¿no? Sí. Después, la otra cosa es que la puntuación. Hay muchos poetas, autores, lo que sea, como Idea Vilariño, que no usa puntos, no usa comas, no usa nada. Y todos dicen... Ay, pues si ella no lo hace, pues yo tampoco. ¡No! Cálmate. Ella no lo hace porque hay un punto en su poesía que suene en... Como si hablara, ¿sabes? O sea... y entablado con pam, 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 pam. Sí, y todo tiene un propósito, no es nada más porque sí. Y ahora, tomando este punto ya, después de las rimas y la puntuación, hay que hablar de otra cosa, ¿no? Los versos medidos. ¿Qué pasa con los versos medidos? ¿Qué es un verso medido? Explícame. Tienen que tener el mismo número de sílabas y aparte de eso, para que sea un buen verso medido, todos los acentos de todos, si van a ser correspondientes, tienen que caer en el mismo lugar. ¿Y si no cae en eso, no es poesía? Sí es poesía. Yo creo que escribir con el mismo número, con isosilabismo y... Se me fue el nombre de cómo se llama, cuando todos los acentos caen en las mismas sílabas, exige que el poeta haga un esfuerzo de más, ¿sabes? No creo que siempre sea necesario, pero creo que una vez que aprendes a hacerlo, te das cuenta de que puede ser muy satisfactorio. Sí, por ejemplo, si checan pero, miren, esto todo lo que les estamos diciendo es mucho de la poesía tradicional. Hoy en día, muchas de estas reglas se han roto, se han transformado. Seguirán transformándose, sí, claro, y lo que es la poesía contemporánea, bueno, la literatura contemporánea, me gustaría decir todo en general, se trata de deconstruir. Vivimos en una era de deconstrucción y romper y todo es válido y lo que sea. Sí, pero tienes que saber qué es lo que estás deconstruyendo. Y eso es un poco lo que les estamos explicando aquí. Por ejemplo, a ver, el isosilabismo, que todo suene igual, o sea... Que todos los versos suenan igual, o sea, si yo digo, van a ser de 11 sílabas. Todos van a ser de 11, y eso significa que todos mis acentos tónicos tienen que caer en las sílabas pares. O las formas de poesía que existen, porque hay unas donde es como 11, 8, 10, 11, 8, 10. Claro, lo que llamamos sonetos, cuartetos, silvas y todo eso... Sí pueden parecer muy arcaicas, pero también existen. Y no lo son. No se han dejado de hacer. No son, claro. Sí. Hay un poema, es un romance, que me encanta. Los romances son versos... infinitos. Ajá, pueden ser, no tiene una cantidad de versos como los sonetos que son cierto número, pero los romances tienen que tener rimas en los versos pares. Exacto. Es decir, 1 no lleva, 2 sí. 3 no lleva, 4 sí, y así se va haciendo la rima, Y los romances son infinitos, como dijiste, el soneto tiene que ser 11. Son según yo... 4, 4, 3, 3. Ajá, exacto, ¿no? Entonces hay ciertos, pero el romance puede seguirte y 50 páginas. Y hace poco me leí un romance que se llama Romance en la bicicleta, algo así. Sí. Me encanta ese romance, luego les digo bien cómo se llama, lo voy a subir a mi redes sociales. Es muy contemporáneo. Es súper contemporáneo, o sea, salió
no te voy a decir este año, ¿no? Pero salió recientemente en estos años, 2010 para acá, pone tú. Sí. Y es un romance, o sea, estas figuras se siguen usando y son importantes que las aprendamos porque muchas convocatorias, por ejemplo, el claustro hace muchas convocatorias abiertas al público Te de piden poesía. una forma específica. Pero, exacto, te pide, hazme un soneto, hazme un epigrama, hazme un esto. Puta, ¿qué es eso? Sí, no sí, tengo sí. idea. Entonces es muy fácil entenderlo y creo que puede parecer un poco complicado al principio, pero creo que es como todo cuando empiezas a escribir, practicar. Practicar. Y para esos que dicen como, no, es que no necesitas matemáticas o saber de números en literatura. Yo diría, pero es matemática básica. Sí, Sí, muy básico, sumas, es sumas. contar y... Ay, yo no sé contar, eso está horrible, sí. Es que también para contar, es que las Sílabas. sílabas en poesía no se cuentan normalmente. Como, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos casa? Casa. Son 2 sílabas, ok. Pero lo que pasa en la poesía es que depende si la palabra termina en aguda, grave o esdrújula, que ese número se suma, se resta o se queda igual. Ajá. Pon tu casa, que termina es grave, Es ¿no? grave. Ah, se queda igual. Pero si casa fuera aguda, casa. Ajá, le ¿no? tienes que sumar una sílaba a tu entonces conteo. una más. Y entonces ya todo se mueve. Entonces, sí es trabajo arduo, pero yo creo que es la mejor manera de empezar en la poesía, empezando por lo tradicional. Sí. Empieza contando sílabas, empieza viendo las formas clásicas. Claro. Por eso te digo, empieza leyendo a los que la gente, la academia, lo que sea, llama a los grandes, para que te des una idea qué es lo que te estás, este gran mundo al que te estás metiendo. Ya luego, incluso con estos grandes o con otros, existen distintos tipos de poesía y es un mundo de lo que sea, ¿no? Sí. Y ahora también como, ¿por qué se escribe poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué quiere decir la poesía? Yo creo que necesitas mucha sensibilidad para escribir poesía, para empezar. Sí, yo aquí sí quisiera desmentir algo que al menos a mí me causaba muchísimo conflicto, es que yo tenía esta idea de que la poesía era o dos cosas, o era exponerte completamente quién eres en unas páginas, y eso puede ser muy aterrador, revelar quién eres, Sí. o se me hacía mucho, que es el otro mito que se tiene que... Muy La poesía muy son cursi. llenas de palabras, exacto, donde no dices nada. Como nadie- muy rimbombante Ajá. y no me estás diciendo nada. Sí, no tanto que no digas nada pero sí, que está vacío, que estás diciendo, ay, el amor es esto, y esto, y es súper superficial la poesía, porque dices que es esto, y esto, y realmente no estás... Te escondes Sí. estas metáforas y te Ajá. haces esto, y te das juegos y lenguaje figurado y esto, ¿no? Y yo creo que la poesía puede ser ambos, pero también es... Ay, va a sonar es ninguno, ¿no? Pero sí. Puede ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, como les digo, la poesía no es un acertijo, entonces, si tú quieres escribir sobre que te estás levantando a las 7 de la mañana y es otro día normal, escribe sobre eso. O sea, tampoco la poesía siempre habla sobre el amor, porque tenemos esta idea de que la Sí. poesía es romántica Qué y tiene bueno. que ser, o sea, amor de entre dos personas y no hay nada más allá, ¿no? Pero no, o sea, la poesía, como la prosa, puede escribir de cualquier tema. Sí, y algo que tú dijiste es que se tiene un poco esta idea de que la poesía es reinventar la rueda, decir algo que no se ha dicho eso. También, o sea, si estudian los clásicos, la poesía son muchos clichés repetidos. O sea, el amor es o sea, no toda la poesía es de amor, como dijiste, pero sí es un tema predilecto en la poesía, la muerte, el amor, la naturaleza. O sea, hay como unos temas Ajá. que se repiten. Fundamentales, Exacto, podríamos decirlo, ¿no? Pero justo, son para fundamentales, cuestionar. yo creo, como en la humanidad misma, ¿sabes? O sea, Exacto, nosotros no eso podemos es. vivir sin amor, sin la muerte. Entonces, no es que la poesía solo vaya a hablar de esos temas, pero son fundamentales en la Sí. humanidad y por eso se escribe sobre ello. Y también hay unos poetas que dan muchísima risa, que se avientan sus poemas, no nada que verientos, sino que hablan de temas nada que verientos. Por ejemplo, creo que fue Góngora el que le dedicó un poema al señor que tenía una nariz muy Sí. grande, que dice, era una nariz pegada a un Garcilaso. señor. Ajá, algo así, uno de ellos dos, ¿no? Entonces era como, literalmente era como Tirando hoy en hate. día los raperos se tiran beef así. Pues así era la poesía, o sea, se pueden encontrar poemas de un bro tirándole beef al otro a través de poesía. Y es que tú, y bla, bla, bla. Y el otro, pues sabes que te contesto cómo yo me acosté con tu novia y eso. Pero lo escriben de una manera, y a mí eso es lo que me gusta de la poesía. Eso es lo que a mí me causa una gran satisfacción de la poesía. Cuando lo escriben de una manera
que es Que dices, wow, nunca lo había pensado así. educadamente, que da risa. O sea, Sor Juana tiene este poema donde un señor la llama una bastarda, ¿no? Le dice, eres bastarda porque tu papá, bla, bla. Ujú. Y Sor Juana básicamente le dice, bueno, al menos mi mamá no es una cualquiera como la tuya, ¿no? Pero Sor Juana se lo escribe de una manera que tú dices, el sarcasmo, las metáforas, la rima, la métrica, es una obra de arte y está diciendo algo tan... Tan sencillo. Sí, me parece increíble. Pero ahora, bueno, dejando atrás un poco estas formas y isosilabismo y rimas y versos medidos y lo que quieras, la poesía contemporánea viene a transformar un poco eso, ¿no? Vamos a encontrar lo que todo el mundo quiere escribir, que es verso libre y poesía en prosa. ¿Qué es el verso libre? Explícame. El verso libre no se trata de escribir lo que quieras y darle ente. Bueno, espérame, antes de explicar qué es el verso libre, ¿qué es un verso? ¿Qué es una estrofa? ¿Y por qué es importante en la poesía? Sí. El verso es la línea, o sea, una ¿cómo le digo? Una idea, algo que condensa, es solo una línea, ¿no? De la mayúscula al... Bueno, no al punto, no a la coma, pero esa línea. Hasta donde haces la... Sí. El enter. El enter en la computadora, pero tiene un nombre específico, el espacio entre cada verso. Ahorita no me acuerdo, pero sí tienen un nombre, ¿no? Entonces, el conjunto de versos, que van a estar separados por un enter más grande, va a ser la estrofa, ¿no? O sea, cuando juntas 5 versos y luego tienes otros 5 versos aparte, son 2 estrofas. Y lo normal, entre comillas, porque hay formas, bla, bla, son 4 versos, ¿no? Que sean 4 versos, casi siempre siento que es como lo normal, lo tradicional, lo que más se escribe, sí, 4. Podría ser porque los cuartitos vienen nos dan esa satisfacción de que se está cerrando, se cierra y que tienes bloques, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso se escribe mucho en cuartetos, ¿no? Pero ahora pasando al verso libre, no es poner todo junto, no es darle enter, no es separar palabra como en escalerita. No se trata, eso es lo que se cree del verso libre. No se trata solo de eso. Yo creo que para escribir en verso libre tienes que saber escribir en verso medido. Que es lo que ya dijimos, que esté en 4 o 3 o 2 o que sepas usar el verso. Porque el verso libre no es hacer lo que quieras, ¿no? Es tomar decisiones creativas porque tu poema te lo pide. No nada más es... Pues es que como no se me dio, le voy a hacer eso. Es que tengo, o sea, las preguntas, ¿cómo sé que un verso me lo pide? O cómo sé, porque algo que muchos profesores de poesía dicen, lo que tú sientas o lo que el poema te esté diciendo. Que es como muy sensitivo, ¿no? Creo que sí hay que tener cierta sensibilidad. No cualquiera puede escribir poesía. Yo creo que cualquiera puede escribir poesía. Se tiene esa idea de que como es el máximo del lenguaje, no se puede acceder a ello. Yo creo que cualquiera tal vez no lo puede entender de primera mano o escribir de primera mano, pero cualquiera puede acceder a ello con el paso del tiempo, o sea. Ok, tú sí no estás diciendo, necesitas académicamente, no, o sea, sino estudiar lo que es la poesía para entenderlo. O que te guste realmente y que lo leas así, o sea, no creo que si eres como una pizarra en blanco y te pones a escribir poesía, no creo que eso sea, ¿sabes? Sí, tengo una idea. Sí, volvemos a lo mismo. Estas citas de Instagram, ¿no? Y es que muchos creen que eso ya es poesía nada más por darle enter, pero es que no están viendo qué necesita su poema. Por ejemplo, un poema en verso libre que yo me acuerdo mucho que dije, claro, ahora entiendo qué es el verso libre y que no nada más es escribir frases y darles enter y frases y darles enter, ¿no? Es este poema que habla sobre que está nadando esta persona. Entonces, el poema con su figura y cómo va cortando ciertos versos, es como cuando se sumerge, cuando sale, cuando se sumerge, cuando sale. Incluso la respiración y todo esto, sí. Entonces, no está estructurada en versos de pone 11, 11, 11, ¿no? No son en decasílabos, sino que hay unos largos, unos cortos. Y esto también tiene que ver con la musicalidad. Tu verso libre no puede ser cacofónico. ¿Qué es cacofónico? Bueno, ya lo mencionamos un poco, que no suene, que suena feo, es cacofónico. Sí. Entonces, si pones un verso largo y luego otro corto, es porque te lo está pidiendo la sonoridad. Incluso la misma, o sea, como dices, la misma forma, siento que el mismo poema se refleja en la forma, no sé cómo decirlo, pero un poco como dicen de que el personaje me lo pidió, incluso aunque no, o sea, yo no quería escribir eso, pero el texto me lo exigió. Sí, claro, lo mismo pasa en la poesía. Sí, y yo creo que luego se dejan intimidar mucho, ¿sabes? Como es que no entiendo y no quiero arruinarlo y eso. No, o me da miedo que suene súper básico y súper cursi y súper horrible. No quiero escribir una tontería como, el amor es vida. Pues tal vez tus primeros 5, 10, 15, 20 poemas son, el amor es vida. No tiene nada de malo. Sí, pero tal vez tu octavo va a decir,
el amor es bla, 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 y va a ser trascendental y eso. O tal vez no, o sea... Sí, luego aquí hay algo que me gustaría discutir, que, mira, he tomado unas clases de poesía últimamente y hoy Tienes tema. ¿Cuál Sí. es tu tema? ¿Cuál es tu enojo con la poesía? que se dice que, ay, no es que, siento que es, bueno, dicen que no escribas sobre ti, sino desde ti. Ok, No sé si ok. se entiende esa idea. O sea, como nadie quiere saber qué te está pasando. Me vale tus sentimientos, si estás triste, si te cortaron. No quiero saber sobre ti. Escríbeme desde ti. Desde mi perspectiva, Ajá, que hacia algo estoy universal. viendo hasta algo... No quiero que me cuentes tu experiencia, sino algo con lo que todos podamos sentir. No sé qué piensas. Siento que es siento que es un consejo, no un buen consejo, no un mal consejo, siento que es un consejo. Sí, que es a lo que voy. O sea, para los que están escuchando tal vez no entienden un poco este concepto, es diferente escribir sobre mí, es decir, yo, Jimena, les voy a contar sobre cómo mi relación terminó con Perenganito en un poema, a escribir desde mí. Yo, Jimena, les voy a contar sobre el amor, mi perspectiva como mexicana, como mujer, como lo que tú quieras, voy a contarles sobre el amor, sobre la muerte, sobre estos temas fundacionales que ya mencionamos. Claro. Creo que las dos son válidas. Creo que no puedes decir, no voy a escribir sobre una, no voy a escribir sobre otra. Creo que para escribir sobre ti se tiene un poco este tabú de valorarse. No, sobre... Todos quieren... Ser soberbio, no sé cómo decir. Ajá, decir, eres muy arrogante si escribes sobre ti. Pero yo creo que es... O sea, normal. Un poco como a Timothée Chalamet, no sé si vieron este momento de cultura pop general, que se hizo muy viral, que él salió a dar su discurso de agradecimiento, que dijo, quiero ser uno de los grandes, todos, ¡wow! ¡Qué arrogante! Yo digo, se le subió la fama. Sí, claro, siento que eso es igual un poco como decir, voy a escribir un poema sobre mí. ¡Ay, mírenla! Sí, ¡Qué creída! Yo tengo un tema con esto porque justo en la clase que estoy tomando de escritura, hay mucha gente que está empezando a escribir, ¿no? Y el profesor les dice, de una manera como muy, muy abrupta, yo siento, no sé, como no queremos saber sobre ti, no quiero saber qué te está pasando, no me escribas sobre ti, sino desde ti. Y se los dice muy así, que yo siento que luego la gente es como, ya no voy a escribir poesía porque no eso quieren pasa, eso no se dejen intimidar por la poesía, ni por maestros de poesía, ni nada de esto, o sea, yo creo que las dos son válidas. Yo creo que tendemos a sí irnos un poco a escribir sobre nosotros. Sí creo que deberíamos mirar al otro lado y escribir desde nosotros. Pero también esto que dice, nadie quiere saber sobre ti. Mentira, mentira. Uno de los mejores poemas. Ay, y de Vilariño. Ay, es que yo amo a esa señora. Literalmente todo su libro, que más adelante voy a recomendar, pero poemas de amor, es la vida amorosa de Idea Vilariño. Y puedes decir, es que me siento identificada, pero también no, o sea, literalmente me gustan sus poemas. Y no es que ella... Ajá, y no me ha pasado lo mismo que a ella para nada. Creo que también eso tiene que ver con el lector y cuánto puede empatizar, ¿no? Pero bueno, creo que la poesía aquí es... Este va a ser tal vez algo muy básico, pero yo creo que para entenderlo es... No me digas, por ejemplo, no me digas cuántas flores tienes. No me digas eso en la poesía, dime cómo te hacen sentir tener esas flores. Ok, sí, un poco como, bueno, en la narrativa, lo voy a traspasar un poco, que hay esta frase que dicen, enseña, no me digas, de que, no me digas estornudo, dime, enséñame, muéstramelo, ¿no? Un poco así, la no poesía es muy muy tienes sensitiva. 3 vacas, dime cómo te hace sentir tener 3 vacas. Sí, siento que sí, es una metáfora muy válida, una metáfora dentro de la poesía, ¿no? Pero también siento que, como dijimos, la poesía puede ser todo eso, pero es agua, literal, porque a la vez este romance que hablábamos de la bici, es un bro que está montando su bici por la Ciudad de México y no tiene más fondo. Y como dice Fátima, el autor no nos está intentando hablar de la corrupción detrás de México, de los hoyos, no. Es tal cual un bro andando en su bici en un romance. Literal, no tiene más truco, no tiene nada. Entonces sí creo, y yo creo que ya para resumir y concluir, la poesía es un género literario considerado el epítome de la lengua. Exacto. ¿Concordamos? Yo diría que sí hasta cierto punto. Hay debate, pero sí creo que sí. La poesía ha tenido muchas formas, en el Renacimiento y el Barroco, en la Edad Media, en lo contemporáneo, las vanguardias, que es algo que tendríamos que hablar todo su propio episodio de eso, y a través de la historia ha cambiado, pero sus orígenes en el fondo es la oralidad, son las canciones de cuna, son los rituales, son los hechizos. Que se transmitían la lengua, las historias. Claro, todo esto de las magas, todo eso, de ahí nace la poesía. Hoy en día, como dijimos, la poesía ha cambiado.
características principales, el verso, la estrofa, lenguaje figurado, metáforas, eso no son necesarias, algunas, pero casi siempre A sí se veces usa el sí. lenguaje figurado. Musicalidad, ¿qué quiere decir eso? Ritmo, métrica, rima, que ya Claro. vimos que la rima no Incluso siempre los rima. silencios hacen la sonoridad. Exactamente, ¿no? O sea, justo el Cállate. no te callé, no te callé. También la subjetividad. Nada, la poesía no es objetiva, nunca va a ser objetiva, eso sí quiero que se lo Sí. graben. La poesía no es imparcial, no estamos hablando de derecho, de leyes, de No, nada. no. Y pues yo creo que más que Sí, nada son sí, imágenes, son sentimientos en Sí, su sí, fondo, son claro. canciones. Y cuando se leen un poema, no crean que no lo entendieron. O sea, si tú te quedas con un solo verso, yo creo, y si eso te llega, es que el poema ha hecho su trabajo. Y ojo, para cerrar, sí me gustaría decir esto. Si tienes que explicar tu poema, no creo Que funcione. que haya funcionado exacto, que funcione. Ay, pero yo no entendí el poema de Sor Juana. Bueno, Ok, a ver, necesitas un poco tal vez más de preparación ahí. déjate o de leerla preparación. más. Ay, siento que eso pasa mucho con los poetas antiguos. Barrocos, Barrocos, especialmente. exacto. Lo que pasa con ellos o con estos poetas es que ellos usan figuras de fulano y perengano, entonces tienes que entender todas estas referencias para entender su poema. Pero en su época era así, entonces no. La gente lo entendía en Sí. su época. Léete poesía también contemporánea. Sí. O sea, se está revolucionando con la poesía digital. ¿Te acuerdas que vimos a Paloma Chen, que tiene todo un poemario que es digital y medio píxeles? Y en videojuegos y toda esta cosa, claro, y funciona. Y, o sea, mira, yo tenía cero contexto de Paloma Chen, escuché su poema y entendí qué quiso decir. Eso es un poco, si tu poema lo tienes que explicar, ay, estaba hablando de quería esto. decir esto. ¿Y por qué no lo dijiste? Exacto, sí, ese es porque no lo dijiste, o sea, sí. Pero bueno, con esto vamos a cerrar. Y no se acaba aquí la poesía porque vamos a seguir platicando sobre algunos de nuestros autores favoritos. Y tal vez sacar otro libros. episodio más específico, Sí, tal sí, vez sí. de las vanguardias o tal vez de XY, pero sí. Pero bueno, con esto cerramos la primera parte y nos vamos a una breve pausa. Sí, pues sí. Que sí siento que es muy ¿Llegaste a tu largo. teléfono? Sí, o sea, no había manera. Puse aquí los antecedentes, pero nada más los estaba viendo y dije, no, la Edad Media, Sí, Renacimiento y es que Barroco, sí, romanticismo, no inventes, poesía contemporánea, y luego todo lo de lo social, cognitivo, dramático, lírica, ritual, religiosa, visual, concreta, o sea, ya hay poesía visual, Sí. o sea, y ni siquiera está nueva la poesía visual, lo podemos ¿Haces sus remontar a los figuritas? epigramas, sí, justo los epigramas. ¿Conocen la poesía sonora? Sí, Sí. también hay poesía sonora, es lo que te digo. Y no es de que alguien leyendo poesía, no, o sea, Sí, son sí, los Está sonidos. bien loca la poesía sonora. Exacto. Hay o sea, cosas que yo no entiendo, o sea, que digo como, o sea, genuinamente creo que no entiendo Es que- todavía. ¿Cómo es poesía? Sí, como las esculturas. Yo vi el otro día que una escultura era poesía. O sea, pero no estoy rechazándola y no estoy diciendo, no es poesía, porque eso también sería Sí. súper Digo, académico. siento que y es como fuerte. lo de Sor Juana, tal vez necesito más preparación y Ujú. referentes y todo esto para construir la figura, pero Sí, pero yo creo eso también del arte, ¿eh? Si tienes que explicar tu arte en general, no está funcionando. ajá, Sí. o sea, como hay un cuadro de este pintor muy famoso que era un cuadro solo en rojo, ¿no? Solo rojo. Y ay, no, el artista es súper famoso, ¿no? Pero el chiste es que era puro rojo. Y la gente se enojaba mucho al ver el cuadro y decía, ¿cómo esto puede estar en un museo solo rojo? Entonces, Berenganito, una persona random, rasgó el cuadro porque se enojó de que cómo eso iba a Ajá. estar en un museo. Y otra persona, pues lo reparó, lo restauraron. Ajá. Y muchos que entraron a verlo después dijeron, no me haces, está distinto, o sea, no es el mismo cuadro, no son los mismos rojos, y ya no les provocaba ese enojo. Ajá. Entonces siento que, o Se sea, estaba transmitiendo algo. ajá, Sí, sí, entonces sí. creo que incluso el arte contemporáneo, que está súper de, el arte, ¿qué te digo, no? Pero sí, Ya justo. tuvimos esa discusión con tus papás. Sí, de qué es arte contemporáneo, qué sí es, qué no es, pero al menos eso sí te digo que, o sea, sí creo que eso transmitía algo y se entendía sin necesidad de que el autor esté ahí con la plaquita. Sí. Y a veces señalando. no es tanto que te lo tengan que explicar o que tú lo entiendas explícitamente. Yo creo que si te hace sentir algo. Que transmite Ajá. enojo Ahí, o sea, si te enojas, que bueno, hizo su trabajo. o incomoda, eso Porque eso la poesía no gente- siempre es para gustar, el Ay, arte no, no siempre me para gustó, gustar. me incomodó. Hizo su trabajo. Me encanta que incomode. Sí, bueno, pero regresamos, vamos. Y estamos de regreso con Hablemos de Autores. Hoy vamos a hablar de una poeta mexicana que ha marcado ya todo un estilo y una generación de escritura. Ella es Coral Bracho.
Coral Bracho nació en Ciudad de México el 22 de mayo de 1951. O sea, ya está grande. Es que también, ay, es este tema con la poesía contemporánea, Sí, ¿sabes? ¿Qué o sea, tanto es contemporáneo? ¿Hasta qué punto es considerado joven y no? O sea, sí. Pero Coral Bracho yo creo que es una buena recomendación, por así decirlo, Sí, de sí, autores, sí. porque no creo que sea una poesía... Tan arcaica y tradicional. Arcaico suena feo de decir, Ajá, pero no sí. es negativo, pero Sí. sí. Es escritora, licenciada de Lengua y Literatura y actualmente dicta clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Además, ha colaborado con la edición de Diccionario Español de su tierra y trabajado en la revista Mesa Llena. También ha realizado otros trabajos como traductora de inglés a español, siendo uno de sus trabajos más prestigiosos la traducción de Apuntes angloafricanos de la escritora británica Doris Lessing, que entre esas tiene otras obras mucho más importantes, ¿no? Pero ella más que nada es muy conocida por su lírica, es decir, su poesía, y porque ella fusiona elementos diferentes del reino natural, por decirlo de una manera. Fusiona el reino animal, vegetal y mineral y crea metáforas que transfiguran la erótica, la corporalidad con la naturaleza. O sea, son como todos estos conceptos loquísimos de lo animal, lo vegetal, los hongos, los minerales, lo que sea, pero la corporalidad humana, ¿no? Entonces es muy, muy buena. Ella también, pues, a través de su gran trayectoria, ha ganado premios como el de tales como la Casa de la Cultura de Aguascalientes por su obra El ser que va a morir en 1981 y el premio Javier Villarrutia en 2003 por Ese espacio, ese jardín. Otras de sus publicaciones que han sido bien recibidas se titulan Peces de piel fugaz y Jardín de mar. Entre sus poesías memorables se encuentra El amor es su entornada sustancia y Desde esta luz, ¿no? O sea, de verdad ella es una autora que ha hecho muchísimo. Y si ustedes creen que no existe la poesía en México y la poesía contemporánea en México, creo que ella es una muy buena poeta por donde empezar. Claro, Bien, porque ella también escribe con muchas figuras que remiten al barroco, ¿no? Y lo que hablábamos, si te quieres leer como estas figuras y cómo se escribía medido y con todo esto, es que a ella le han dicho que es como neobarroco, ¿no? Entonces tal vez si no te quieres ir tan atrás, podrías empezar con Coral Bracho, a ver todas estas figuras, estos cómo se cómo funcionan, Ajá. pero desde una vista más moderna para Sí. no perderte justo. Bueno, ya finalmente para cerrar un poco con lo que ella ha hecho más actualmente, es que ha participado en numerosas mesas redondas, diálogos, conferencias, presentaciones y lecturas en México, en Japón, en China y en distintos países de Europa y bueno, en casi toda Latinoamérica, ¿no? Pues básicamente eso. Más en 2020 participó como invitada especial en Hispanic Keynote en la 48ª Louisville Conference on Literature and Culture, que es como esta conferencia en Louisville sobre literatura y cultura. Y bueno, más que nada, pues sí, dense una oportunidad de leer a una autora mexicana neobarroca, diría Fátima. Sí. Bueno, como segunda autora tenemos una señora que, oh Dios, de mis poesías favoritas. Me emocionó mucho que Fátima Laya, pues es una mujer. Sí. Bueno, nuestra autora es Ana Akhmatova, que es, su nombre de nacimiento fue Andreyevna Gorenko y está considerada una de las máximas representantes de lo que se dio a llamar como la Edad de Plata de la poesía rusa. Nació en 1889 cerca de Odessa, ciudad que actualmente forma parte de Ucrania, y falleció en 1966 en Moscú, el año en el que estuvo más cerca de ganar el premio Nobel. Su estilo era considerado como sumamente original por sus contemporáneos. Ella rechazaba el régimen estalinista, así. Sí, eso, estaba y creo que en esto es contra. muy importante en su poesía. Y se nota mucho, pero ella nunca se fue. O sea, sí, ella amaba... Mi madre tierra rusa dijo, ella me no se quedo fue. rusa aunque me jalen a patas greñas. Sí, bueno, sabemos que todo el estalinismo y el régimen fue una época muy dura, entonces ella perdió a su primer esposo, a muchos amigos, pero yo creo que lo que marcó más su poesía fue perder a su hijo y que los mandaron a los... Ay, ¿cómo se llaman? Campos de... No, los... al Gulag. Bueno, estos como cárceles rusas, Sí, ¿sabes? sí, no campos de concentración, pero sí, campos de detenimiento. Ajá, sí. Y bueno, eso la marcó muchísimo, entonces su poesía es muy... habla mucho sobre el régimen, sobre la opresión, tiene poemas
tristísimos de ella yendo a visitar a su hijo en la cárcel y el frío que se siente, no solo como del clima, sino de la tristeza que vive la gente en Rusia y todo esto. Bueno, su movimiento literario tiene mucho que ver con el simbolismo ruso, que defiende la claridad, la sobriedad y lo concreto frente a la abstracción místico-religiosa, ¿no? Y aspira a ser preciso, no ambiguo. O sea, ella es clara en lo que te está diciendo. Un poco como lo que decías, me desperté anoche a las 2 de la tarde. Me desperté anoche a las 2 de la tarde. Anoche a las 2 de la tarde, claro, de noche a las 2 de la tarde. Pero bueno, su libro más famoso se llamó Requiem. Y bueno, ella estaba en mucho peligro si lo publicaba, pero ella tenía muchísimas ganas de publicarlo, entonces su amor por la literatura fue más grande y fue que lo publicó. Y sí la censuraron muchísimo, Sí, muchas de sus obras sí. están quemadas. Y en Rusia pues no se pudo como publicar como tal, pero sí se hizo muy famosa en otros lugares, lo que la puso todavía más en peligro, ¿verdad? Pero bueno, ella amaba escribir y bueno, es hermoso. Yo creo que si quieren leer algo así como muy triste y no solo conocer como esta poesía como eurocentrista o anglosajona que es ya muy reconocida, también váyanse a otras partes del mundo, explorar otros poetas. Los poetas no solo son de América y Europa, hay en todas y creo partes. que con estas dos autoras que hemos elegido tenemos esta visión, bueno, esta visión como dices, de colonial, no de colonial, pero sí quitar el ojo de Occidente, quitar el ojo de Estados Unidos y Europa. Sí. Y aunque Rusia sí está dentro de Europa, o sea, estamos Es hablando Asia. de que... mira, aprendemos algo, tirando datos, Fátima, de mi ignorancia. Pero bueno, o sea, justo quitar un poco el ojo de toda esta idea de los grandes poetas de España, Francia, Estados Sí. Unidos, ¿no? Léanse a Coral Bracho. Y a Ana Akhmatova. Bueno, con esto cerramos, hablemos de autores. Y regresamos con Compartamos Opiniones. Como siempre, vamos a tener nuestra pequeña dinámica de juego que se llama, una que ya hemos hecho antes, pero vamos a retomarla, cantante o poema. Sí. Ahora, yo le voy a decir, es que este juego se creó porque yo le decía a Fátima y Fátima me decía a mí que la música es una derivación, si no es que es poesía en Sí. su más... Yo creo que es como trasfondo. poesía musicalizada, ¿sabes? Ujú. Claro, otra vez aquí tengo temas porque, bueno, también ya surgen géneros como poesía conversacional y Ujú. que ya ocupas malas palabras en la poesía y, justo, todo eso. yo creo que las malas palabras, no digo, no deberían pertenecer a la poesía, no. O sea, yo digo que no tiene nada de malo que las uses, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos categorizando o quién dice que sí es poesía o que no? Una canción de Bad Bunny es poesía en comparación con todos los que dicen, ay, pues Taylor Swift estudió literatura, entonces claro que su música es poesía, ¿no? ¿Okay? Sí. Y entonces entra todo que este también debate. tiene que ver mucho con el clasismo y el Claro. etiquetismo y todo eso. Pero bueno, Y, vamos con y tu la dinámica. intención. Pero antes de irnos más, vamos con mi dinámica. Entonces, Fátima me va a decir 3 versos, Ajá. ya sea de una canción o de un poema. Yo tengo que adivinar qué es qué. Yo lo mismo con Fátima, te digo 3 versos distintos. Es canción, es poesía. Ok. Y la que pierda nos va a dar su más honesta. Nos tiene que leer un poema propio. Ok, me Entonces, parece vas a bien. ganar, ¿ok? Ay, porque no le gusta su poesía. Sí, no me gusta mi poesía. Pero tienes que leer tu peor poema para que sea como Uy. exponerte tu peor poema. ¿Lista? Ujú. Ok, yo empiezo. Te voy a empezar. La primera es: Ay, qué nervios. fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. No, qué difícil esto. Sí, te dije, esta vez sí los elegiste. Voy a súper decir difícil. poesía. ¿Sí? Sí. Claro que no. Sí suena con poesía, ¿verdad? Esta es Alejandro Fernández, su canción Hoy tengo ganas de ti. Ay, Ay, tengo ganas de ti. Aparte yo estaba... parece súper común esa canción. Sí, Yo ¿eh? tengo- No, aparte venía en el metro escuchando la canción y dije, oh my god, esto suena como poesía, lo voy a poner con la Totalmente, dinámica. ok. Dice, pensé que el amor era una especie de vacío. Y al menos entendí entonces el hambre que sentía. Y no tuve que llamarla soledad. Esa suena a trampa. ¿Como la tuya? Porque mi instinto me dice poesía, pero siento que es canción que suena a poesía. No sé si es tan obvio, pero voy a irme con poesía. No. No, estaba muy básica para ser poesía, ¿verdad? Sí, es canción. De Florence and the Machine. Sí, la Hunger. tradujiste. Sí, Sí. está bien. Es Está que bien, esa vamos perdiendo, 0-0, está bien. Sí. La siguiente es, oh, ¿cómo duermes por la noche cuando eres como yo?
O porque me siento vivo. No sé. Suena como poesía, sí, es lo que te digo. Sí, es depende de cómo lo lees. Si lo Sí. lees bien, Y es que aparte creo que también la lectura de la poesía es algo que luego me causa. Porque luego miren, yo escribo poesía y luego alguien más lo lee y digo como, no, lo estás leyendo mal, así no se lee. suena. Ah, voy a decir poesía. Error, es la canción de Louis Tomlinson, Bigger Than Me, traducida. Te humillé con tu cantante favorito. Ay, qué mala. Ok, última. Bueno, segunda Ok, para sí, ti, sí, última sí. para mí. ¿Cómo que segundo para mí? ¿Último para ti? Ajá, vas. Mm, te quiero porque no te pareces a nadie que yo haya conocido. Tu voz es un río que fluye. Poesía. Sí. Sí, porque dije no vas a poner, porque dije no va a poner canción. Está bien. ¿De quién es? Rosario Castellanos. Aprendiéndolo todos los días, chicos. Ahora Chicos. Ahora sí, última. Te voy a leer. Vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino, si allá cabes, del espanto. Poesía. Sí, Góngora, es poesía de Ay, no sé, Góngora. yo dije los tres A poesías los y te das celos, cuenta. Góngora, sí. Ahora sí, finalmente tu último. Ujú. Llevo 1 punto, llevas 0 puntos. Claro que no, No, sí, llevo ¿Qué una. cosa? Sí, una, vas. Este lo define. Ujú. Ay, Última. qué pena. La espera es un desierto donde nada crece, donde solo el viento y la arena se mueven. Canción. No. ¡No! ¿Qué es eso? Es Esa cosa tan- Desierta espera de Cristina Peri Rossi. Empatamos, ¿no? Sí. Entonces pedimos. Bueno, entonces ninguna lee su poesía. Qué bueno, Que solo le me da parece pena. fantástico. No, sí, la A mí no me da verdad. tanta pena, pero Sí, ella sí. aviéntate un verso de tu poesía. No. Bueno, Estamos empatadas. antes de irnos al corte, quisiera decir que ya lo googleamos, Fátima y yo en esta pausa, si Rusia es europeo o asiático. Y, ¿quién tiene razón, Fátima? ¿Es europeo o es asiático? Las dos. Es ambos. Rusia aparentemente es de Euroasia, o sea que está Eurasia. Micha y Micha, pero más para acá que para allá, Sí, ¿no? sí. Y bueno, con eso, Cerramos, compartamos opiniones. y regresamos a nuestra sección, nosotras recomendamos. Bueno, para empezar, vamos a recomendarles, Fátima y yo, algunos de nuestros poemarios favoritos. Si Si se quieren, nota mucho, sí, mucho claro, los gustos. nuestros gustos, en gustos se rompen géneros. Si quieren aventárselos todos, si quieren darle una leída, eso es lo bueno de la poesía. No tienen que leer acabar el libro entero. Bueno, para empezar, yo les quiero recomendar para todas las migajeras que andan ahí como yo, Poemas de amor de Idea Vilariño. Dios mío, esta es una recopilación de los poemas en los que Idea Vilariño solo le dice a Onetti: ¿por qué te fuiste, maldito hijo de tu...? Así entonces Sí. se lo dice y luego le dice: bueno, qué bueno que te fuiste, ni te quería, aquí vienes sobrando, ¿no? Y son poemas en los que Idea Vilariño solo expresa su confusión, su dolor. Y si quieren leer un poco de todo lo contrario a lo tradicional, o sea, quieren leer un poco cómo puedo escribir sin puntuación y que tenga sentido, o sea, no solo por dar enter, cómo escribir en verso libre para que sea parte del poema, ella es muy buena porque ella no escribe con... ella escribe en verso libre, no escribe con puntuación, pero no quita las comas y puntos nada más por quitarlos, hace que se encabalgue el poema Sí. y eso le da más sentido. Entonces creo que es una muy buena manera de entrar en este tipo de poesía. Ok, bueno, yo les voy a recomendar. De este libro ya he hablado otras veces, que es Las órdenes de Pilar Adón, ¿no? Es que yo conocí a esta señora y literalmente me robó el corazón, ¿no? Y Las órdenes es un libro que, bueno, su poesía nos va a hablar sobre estas órdenes que las mujeres tienen que romper, ¿no? Va a hablar como de la maternidad, como el autodescubrimiento, el bienestar propio y como todas estas cosas que se han perpetuado, ¿no? O sea, como si eres mujer tienes que hacer ciertas cosas, si eres madre tienes que hacer ciertas cosas, como hija, como abuela, como tía, tienes ciertas órdenes que seguir, ¿no? Entonces, en esa poesía vamos a ver cómo estos yo líricos van a ir rompiendo todo eso, ¿no? Y hay un poema que habla sobre la abuela que es una joyita. Justo te decía algo que me gusta mucho de ella, el concepto de la mala madre. Ah, sí. Oh, me gusta mucho esa idea, ¿no? De la madre tiene que ser buena, no existe la mala madre, ¿no? Y romper. Aparte me gusta que el mismo título en Pilar Adorno es parte del poema, ¿sabes? O sea, las órdenes Sí. ya te dice algo. Y es que también tiene mucho que ver con la poeta, ¿no? Cuando la conocimos ella decía como, yo no quiero tener hijos y, o sea, sí le agradezco mucho a mi madre y eso, pero yo no voy a tener hijos y no quiero hijos y creo que eso se refleja muy bien. Entonces, Pilar Adón, te amo.
Nada más. hashtag te amo, Pilar Adorno. No, hay un tipo es que ahorita me acordé, de teoría literaria. O sea, las teorías literarias es distintas teorías para investigar la literatura Claro. desde distintas perspectivas, ¿no? Y hay una teoría literaria que es la autobiográfica. Y creo, o sea, ahorita pensando eso, creo que es la teoría más prudente cuando vas a estudiar a la poesía. Ahorita que lo pienso. Siento que en otros géneros pues varía y no. Pero cuando estás leyendo poesía, creo que Conocer el sobre el contexto autor, del autor sí es algo que te totalmente. dice mucho de la poesía. Pero bueno, como siguiente recomendación, yo les traigo la elección selecta de poemas de Emily Dickinson. Dios mío, esta señora. Lo que pasa, ¿por qué la elección selecta de poemas de Emily Dickinson? Porque ella no tiene como una antología poema, o eso, sí. exacto. Bueno, es una autora que escribió, pues en su Mucho. época no había... Estaba en su cuarto y escribía. Y Sí, escribía, sí, y sí, escribía. pero no podía de que, ay, voy a publicar mis libros así, ¿no? Entonces, esta es una recopilación de como alguien más los seleccionó, ella no dijo son los mejores, no, ni nada. Pero Emily Dickinson, para todas las sáficas ahí, le escribe tantos poemas a Susan, su cuñada, y cómo la ama, y cómo este amor la va a destrozar, pero también habla Porque siempre muchísimo de está su soledad, Oh, muchísimo de sentirse sola, y En su cómo todo el cuarto. mundo la quiere y quiere que se case y creo que va un poco de la mano con las órdenes, pero completamente distintas perspectivas en distintos tiempos. Sí. Y bueno, entonces creo que esta antología permite al lector adentrarse en el pensamiento de Emily Dickinson y en la sensibilidad y su mente tan filosófica y rebelde frente a todos los estándares que había en su época, porque esta mujer, o sea, le estoy hablando de 1800 y cacho, en el siglo XIX, o sea, ella nació, entonces sí creo que es un muy buen poema Para comenzar como en esa época. Para sentir el amor. sí, para sentir el amor y para lo tradicional, Ajá, lo que se escribe antes. pero sí que va a sonar controversial, pero si pueden leerla en inglés, no es por sonar así, Sí. pero y no Es solo que en inglés, la poesía se entiende mejor en se su debe idioma. leer mejor en su idioma original. Y no es que vengamos aquí con elitismo, que tienes que saber todos los idiomas, no. Pero creo que la poesía, especialmente en verso, y eso es muy difícil traducirse. Claro que se puede hacer. Claro, Y pero las mejores traducir traducciones, las mejores traducciones son cuando se hacen de mano con el autor, ¿sabes? O sea, que el autor dice, o sea, sí, esta palabra en este idioma y que el traductor explica qué significa y todo eso, ¿no? Entonces, entiendo el punto bastante, ¿no? Sí, pero ¿cómo traduces con Emily Dickinson? Ahí con tu Sí, hija, no, o sea, ¿sabes? Justo, Sí. entonces sí pueden, justo, toda la poesía que lean, si pueden, si no, o sea, yo no voy a leer en no sé chino, leer japonés, ruso. en ruso, justo, pero sí es una muy buena oportunidad. Igual, hay buenas traducciones, como he leído Que no mueren las almas, que es el libro que les vamos a recomendar, que es este libro de Ana Akhmatova, que bueno, en su tiempo se llamó Requiem, pero ahora en estas ediciones nuevas se llama He leído Que no mueren las almas. Y obviamente no está en ruso, está en español, pero ¡ay! Te destroza el corazón, ¿no? Y es que, pues habla mucho del encarcelamiento y la dictadura, todo eso. Y muchos poemas son que sobre estos 17 meses que ella se fue a formar todas las mañanas a la cárcel de Leningrado para ver si su hijo seguía con vida. O Sí, sea, entonces te cuenta estar ahí con las mamás, con la tristeza, con toda esta gente esperando todas saber las si están mamás, vivos. todos los familiares, y es, o sea, no es lo mismo que lo lees, si lo lees literalmente, me fui a formar, a leerlo en poesía, Sí. creo que es completamente distinto. Y bueno, creo que con esto se puede notar que lo que Fátima leí, lo que yo lean, amor, dolidas, señoras dolidas aquí expresándose. Sí, pero bueno, ven, hay para todos los gustos, o sea, si no quieren leerse sobre el amor, van a encontrar para algo. Si no les gusta la naturaleza, no va a haber para la naturaleza, como platicamos en el de ciencia ficción. Tal vez hay poesía de ciencia ficción, que tal vez tú no Sí hayas hay, leído. o sea, eso es todo, o sea, está increíble. Entonces va a haber de todo, entonces yo creo que anímense, la poesía no siempre tiene que ser de académicos y de los más letrados, ¿no? Empiecen por ahí si de verdad quieren como aprender, o sea, que no les quiten ese derecho, ¿no? De como de adentrarse a la literatura, a la poesía, y háganlo yo creo que con mucho cariño. Creo que para entender la poesía tienes que sentir como eso, ¿sabes? O sea, si no estás dispuesto a sentir la poesía, no... ¿Para qué la lees? Ajá. La literatura en general. Si no quieres sentir, no leas. Sí, Como dicen, ¿para qué naciste si no? No sé cómo es el dicho, pero bueno. Yo creo que con eso cerramos. Nosotras somos Tengo Opiniones. ¿Son albures? Sí. No sé. Pero eso pasa generalmente en los bailes que son como de la costa, ¿no? Pinotepa, todo lo que van a ser chilenas o cosas así. Siempre tienen como una parte donde hablan y... Y gritan. Ajá. Ya cuando quieran.
Sí. Cuando tú nos digas, Nick, ya estamos. Yo Ok, empiezo. va. Iniciamos en 3, 2, 1. Yo tengo que decir eso que pusiste ahí. Es que me parece ridículo. Ah. Oye, lo dice la Gaceta UNAM. Si la Gaceta UNAM lo dice, no le puedes pelear. Sí, Yo ya, regreso, ya. ¿va? Sí, tú Voy a regresas. estirar mis pies Sí, aquí, sí. perdóname. Va, entonces 30 minutos. Ujú. Iniciamos en 3, 2, 1. La poesía es la música verbal más poderosa. Ay, no. Por ello, vamos a entrar con esa frase tan poderosa al tema de hoy, de lleno. A la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es este género Ay, literario? no sé. Entonces, Sí, ¿cuánto nos queda, Nick? Les quedan 21 minutos. nos quedan 3 secciones. Sí. Nosotros recomendamos cada 5 minutos. Ya. Lo hemos Lo hecho, más corta. lo hemos hecho, nosotros recomendamos así. Pero Ok. bueno, ajá. Después Tu tenemos jueguito. mi jueguito. Hay que cortarlo 10, más. Que sean 15. 3 y tenemos No, un lugar de 5 y 5. no vas a cortar mi juego. 10, 15. 15 y nos quedan ¿cuánto? ¿20? ¿Dije 25? Dijo, ¿20? no, tenemos 20 21. minutos. 21. Tenemos Y este 20. 10. Está súper bien. A ver, 5, 5 y 10. 5, 5 5 y 10. Sí. No nos va a dar tiempo. Sí. Según yo es una parte y una parte, ¿no? No Sí, ¿verdad? sé. Yo, ¿cómo que? Rusia, bueno. Bueno, es que la, Rusia la es el URSS. país. Ajá, es la más URSS antes grande era del la mundo. mitad. Y la mitad. Y la sí, sí, sí. mitad. No sé si siga. Según yo, sigue siendo el más grande. Porque es Rusia, abarca mucho, ¿no? Pero no según sé. yo está en Asia, ¿no? Vamos a ¿Rusia? googlearlo y si no, lo En corriges. Asia. Rusia está en Asia. Ah, ¿ves? Ah, ok, qué bueno. Entonces, si quieres googlearlo y si no, lo corriges en el Sí, siguiente. sí. Wow, no tenía idea. Yo pensé que estaba más pues en Europa que en Está Asia. pegado hacia. Y Ah, lo sí. último, Ah, y es ya que luego sí está están aquí en los Nor- países sí. aquí abajo, que conocemos como asiáticos. Ya ves, yo quiero visitar un país asiático entonces. Que es mi ¿Cómo sueño vas? ir a Rusia, Nick. Mi Con sueño. Ana. ¿Sí? Sí, es mi sueño. Privet, da, niet. ¿Qué es lo que Das te gusta de Vidania. Rusia? Ay, no sé. Ana La Karenina. gente- Ana Karenina, la literatura, Tolstoy, Dostoyevsky, Ay, ajá. el frío, la gente tan... Que su idioma parece que te están ladrando, o sea, gritando enojado. ¡Ah, das Vidania! ¡Ay, qué increíble! Me encanta Rusia. Y Estaba por eso- aprendiendo ruso en Duolingo. Sí, te lo juro. Y por eso que hayamos elegido a una poeta rusa que vivió bajo Stalin, que deja tú de toda la tragedia que le pasó, que su amor por la literatura fue más y dijo, publico mis libros aunque me mate. Sí, sí, sí. Increíble. Pero bueno, ahora sí regresamos. O con sea, mi juego. cuando, mira,